están? Mi nombre es Juan Andrés. Bienvenidos de nuevo a este canal de reseñas de libros deportivos, libros con 0,5 en vez de OS. Hoy vamos a hacer una pequeña trampa. ¿Por qué? Porque tal vez el libro de hoy no sea enteramente deportivo, aunque tiene un cuento muy deportivo. Y el fútbol conecta casi todos sus cuentos, o sea, aparecen todos sus cuentos salvo en uno. Al final en uno no aparece el fútbol. Pero me parece que vale la pena reseñarlo porque me parece un libro interesante. El cuento de fútbol tiene una perspectiva que no hemos visto hasta el momento en ningún otro libro aquí en el canal. Y es un libro que tiene muy buen humor. Eso es lo que pienso yo. Entonces les presento La Ley del Ex de Juan Fernando Hincapié, escritor colombiano. Y este es un libro de cuentos, cuentos largos, que digamos, el título ya de por sí te referencia a la ley del ex. Para los que no saben, la ley del ex casi siempre se suele mencionar cuando un jugador que estaba en tu equipo pasa al otro y en el otro equipo te anota un gol. O sea, esa es como la clásica, que se va al otro equipo y allá sí va y te anota. Suele pasar mucho, no sé, tal vez se les venga algún ejemplo a la mente de una vez. Y pues ya esto nos conecta directamente con el fútbol. Y siento que que los cuentos en general tienen esa conexión muy fuerte con el fútbol, además del cuento que específicamente habla de fútbol, porque lo muestra como ese elemento parte de la vida que uno puede tener como joven y como bogotano. Me explico. En todos los cuentos hay un tipo que se llama Fernández, pero no es el mismo Fernández, son diferentes Fernández, aunque en la estructura que nos plantea cada cuento, hay una similitud. O sea, es un tipo que estudió, que fue a Estados Unidos, y variando esas conexiones puede ser que haya hecho maestría, doctorado o solo maestría, puede haber pasado por las mismas ciudades, puede haber estado en Estados Unidos casi siempre, pero no hizo lo mismo, no tuvo a las mismas personas alrededor. Casi todos tienen la misma situación familiar en la que hay un divorcio, casi todos vinculan los mismos lugares en general, no la misma casa, pero sí, por ejemplo, las mismas zonas. Chapinero en Bogotá, el centro en Bogotá, el mismo colegio. Entonces, esas conexiones como que hacen ver que podría ser el mismo, pero no lo es. Es como si fuera la misma persona tomando vidas distintas por situaciones particulares diferentes. Entonces, esta reconstrucción del mismo personaje de diferentes aspectos es particular. Yo a todos los Fernández no me los imaginé igual, por ejemplo. Fue una situación particular mía. Y regresando con lo del fútbol, el fútbol, cuando tú estás creciendo en Bogotá, que eso fue algo que me hizo conectarme mucho con la historia, era un elemento que te clasifica en el colegio y en dónde vives, si tienes amigos del barrio, del conjunto, de donde te mueves, porque una manera de categorizarte era como que también juegas al fútbol, que tan bueno eres jugando fútbol. Dado que en Bogotá no abundan las canchas completas de fútbol, lo que llamaríamos fútbol 11, el fútbol, mucho de lo que se juega es un fútbol más pequeño, más reducido y casi siempre micro. Entonces, en estas canchas lo que más se valora es el control del balón. O sea, cómo podías sacarte a uno, hacer cucas, buenas jugadas, replicar, por ejemplo, a los grandes jugadores de fútbol como Ronaldinho, que a veces tenía unos movimientos, unos controles de balón tremendos. A veces en el cuento, en una parte lo llaman melo. Y entonces, ¿qué tanto control tienes del balón al jugar fútbol? Es algo muy importante. Y en el colegio, y como lo digo, en el barrio, era un elemento para categorizarte, muy importante. Ese y otro que en otra charla de literatura también lo mencionaba, bailar. Son como elementos que cualquier joven bogotano tuvo que enfrentarse en algún momento. Siento yo, y digamos lo que recuerdo funciona así. Y esto entonces me hace ya conectarme en que el cuento, los cuentos que se cuentan, los cuentos que se presentan aquí, sí son muy bogotanos, te hacen identificarte mucho con el entorno bogotano. Un entorno bogotano no abierto y que todo el mundo pueda decir ya, es para todos, además de estas dos particularidades del fútbol y de lo que es crecer en Bogotá, o que te evalúen a partir de estas habilidades futbolísticas, porque también hay unos espacios como mencionaba reducidos. Mencioné Chapinero, mencioné el centro y algunas zonas del norte. Es decir, Bogotá es una ciudad enorme y obviamente la experiencia del fútbol puede ser similar, pero no es lo mismo jugar fútbol en algunas canchas del norte de la ciudad a jugarlo en algunas del sur de la ciudad, por condiciones sociales, económicas.
por los mismos espacios que se mueven, la misma disponibilidad de con quién juegas. Ese tipo de cosas también ahí ya me comienzan a decir, claro, hay espacios diferentes. Pero es una manera de conocer algunas partes de Bogotá chéveres. O sea, es una manera en la que yo sí me sentí muy identificado y traté de encontrar eso. Incluso en un momento menciona un bus que salía desde mi casa en Fontijón hasta Chapinero, un bus negro, y eso fue como, el bus que yo tomaba cuando estudiaba por la 45 en la Javeriana. Entonces es un vínculo emocional interesante que uno encuentra ahí. Entonces este acercamiento que mencionaba del fútbol es más de lo que tú practicas, más de lo que tú haces y cómo eso te relaciona con tu entorno cercano, no es como el gran espectáculo. Retomando a un autor que ya pasó por aquí, que fue Pasolini, él precisamente mencionaba que hay una gran distinción entre el fútbol como espectáculo y este fútbol que practicamos nosotros, el fútbol que se juega. Y claro que se mueve diferente, aunque nos imaginemos que somos Ronaldinho, que somos Zidane, que somos James, somos Cuadrado, Quintero, cualquiera de estos jugadores. Más allá de eso está la situación de cómo convivimos con el fútbol y qué espacio nos permite hablar del fútbol en nuestra casa, con nuestros amigos. Y ese es por lo menos algo muy importante en el cuento que nos habla de Fernández, porque es toda su vida futbolística, pero a través de este fútbol amateur, de este fútbol que le gusta jugar porque le gusta y busca las canchas y busca los espacios y juega en otros países y demuestra estabilidad para el fútbol que tiene y se compara y va teniendo como una retentiva de cómo era cada uno de sus equipos y cómo se disputaba y cómo llega al final trágico de su carrera como futbolista, que pues tendrían que leerlo completo para que sepan cómo es ese arco y cómo ese es el fútbol, termina sobreponiéndose o está por encima, jugar fútbol está por encima de otros elementos que uno diría en la vida, ¿no? Es más importante, no sé, tu familia, tus hijos, tal vez no. Otro elemento importante con el que uno se conecta es con la vida del colegio, yo lo sentí muy similar, una vida casi a veces de un trato, yo lo pensaba con nuestros compañeros y era como militar, eso acordarse por los apellidos, ¿no? Una cosa muy lejana y entonces a veces los apellidos, los apodos es algo que maneja muy bien el autor. Y es aquí cuando también quiero mencionar lo del sentido del humor. Tiene un sentido del humor muy peculiar, muy único. A mí me pegó muy bien, me gustaría que la gente lo leyera para ver si le pega porque con el humor pasa que no a todo el mundo le jala. Pero a mí me parece que es interesante, es ingenioso y funciona muy bien. Además de que tiene unas estructuras, los cuentos toman por el camino que se les da la gana, por llamarlos de alguna manera. Es decir, hay momentos y espacios que uno no espera. Por ejemplo, hay uno que tiene que ver con una narración que empieza por hablar de una foto de grado y cómo de eso salta a una cuestión familiar que uno no ve venir. Es un giro sorprendente. En general yo diría que me gustaron mucho los cuentos. Hay unos que tal vez precisamente por estos giros o por el camino que quiere llevar el autor no es de mi total... No me captura lo suficiente, pero es una cuestión más de agrado que por decir, no, es que está mal, no, para nada. O sea, no. De hecho lo que me gusta es que es muy de lo que a él le interesa hacer y qué camino le interesa tomar con sus cuentos. Y es tan fuerte esta conexión que a veces toma con el fútbol que en el cuento del final me sorprendió como que no está. O sea, yo esperaba encontrármelo de nuevo y es interesante que no esté. Podría haber estado, pero si no está es como, ok, esto ya te distancia un poco más de los otros Fernández, por llamarlo de alguna manera. Valió la pena, es un libro interesante, es un libro que de una vez digo, ja, lo tengo firmado. El día del lanzamiento estuve allá, gracias al autor por eso, a Juan Fernando, y pues, si no son de Bogotá, si no son colombianos, es un acercamiento interesante a la bogotanidad, que me hizo pensar ese término, incluso cuando lo coloqué en Instagram en estos días, para ver, para acercarse un poco, ¿no? Me parecería interesante. Y porque tal vez sería también interesante de nuevo ver cómo una persona en otra ciudad, otro país, ve esto y dice, oiga, si hay similitudes o no con esto. O sea, si había esta vinculación tan fuerte con el fútbol en sus ciudades, podría ser. Y claro, para la gente que está en Colombia, pues creo que tal vez les va a pasar esto mismo.
o sea, mencionar el Cuca Patada. No sé, no sé si es algo muy colombiano, no sabría porque no he hecho un estudio para saber si la gente ha jugado Cuca Patada. Si quieren pueden dejarme en los comentarios y decirme, hey, sí he jugado Cuca Patada. O me pueden decir en mis redes sociales, en Twitter, que estoy, y en Instagram, que también estamos. Me pueden decir si han jugado Cuca Patada y lo descubren. Entonces, pues vale la pena, vale la pena. En México no sé si se consiga el libro, tal vez sí, tal vez no, habría que preguntarlo. Si no, comenzamos a traerlo. En Colombia se consigue, vale la pena. Digamos que desde la parte física, un libro bastante sencillo, entretenido. El autor ya tiene otros libros por si quieren revisar. Y bueno, esta es la reseña de hoy. Ojalá les haya gustado y les haya hecho pensar en esos deportes que practicaban cuando estaban en el colegio, cuando eran más jóvenes. Bueno, pues no estoy diciendo que sean ancianos, pero que el cuerpo daba más, ¿ok? Eso yo ya lo entiendo porque yo decía, en otros momentos yo podía correr más. Hace poco jugué un mini partido con unos primos y me sentí, o sea, del orto, terrible. Muchísimas gracias, sigan en mis redes sociales, estén pendientes de lo que viene. Suscríbanse al Crack Letter, el proyecto, la revista digital que sacamos cada mes con colaboradores de diferentes partes. Hay artículos muy interesantes de Fórmula 1, hablamos de masculinidad en el deporte, tema muy importante, hemos hablado de género en el deporte, de una barra feminista incluso. Hemos entrevistado a personas que se interesan por el fútbol, como por ejemplo por lo que pasó en Querétaro. Hemos hablado, es que son muchos temas, realmente son muchos temas. Entonces, en vez de seguir esto, pues Libros hace parte del Crack Letter. Suscríbanse, voy a dejar acá abajo el link para que se suscriban y estén pendientes cada mes nuevos artículos. Igual pueden revisar lo que hemos ido sacando este año porque está muy interesante, de verdad son artículos que valen la pena. Y nos vemos en la próxima reseña, ojalá les haya gustado. Recuerden darle click a la campanita para saber cuándo comienza el round y nos vemos pronto. Chao. Thank you.